Buenos días, estimados alumnos de licenciatura y maestría del IMCED en la sede Huetamo. En esta ocasión, su amigo y servidor, el doctor Carlos Chávez Rojo, quiero compartir con ustedes lo que es la explicación al estilo de referenciación que se utiliza en los trabajos de obtención de grado y de investigación que realizamos en el IMCED, al cual se le denomina estilo Chicago. El estilo Chicago es una de las diferentes referenciaciones que se hacen en las investigaciones. El IMCED es la institución que en el estado, me atrevo a decir que la única, que utiliza el estilo Chicago. Las demás instituciones educativas utilizan el estilo APA u otras, especialmente el estilo APA por ser más fácil, más práctico. Pero el IMCED utiliza el estilo Chicago y a su vez le pone ciertos candados, un toque especial a lo que yo le llamo estilo Chicago IMCEDiano. Esto con la finalidad de hacer más estricto y más riguroso el proceso de investigación que se realiza. Entonces en esta ocasión voy a tratar sobre lo que es propiamente el estilo Chicago, el uso de locuciones, tipos de citas y lo relacionado a las fuentes de consulta. El estilo Chicago es una de las tantas referenciaciones que se utilizan en los documentos de obtención de grado o procesuales o de investigación. De alguna manera el estilo Chicago lo ha retomado el IMCED con ciertos candados, con ciertas características particulares que lo hacen ser pues a lo que le denomino estilo Chicago IMCEDiano. Específicamente es para homogeneizar los criterios de presentación de los documentos finales. El estilo Chicago y así como los otros estilos de referenciación versan sobre dos puntos específicos, lo que es forma y lo que es fondo. En cuanto a la forma del estilo Chicago, es propiamente mencionar el formato que va a tener el documento final ya escrito. Hablar de forma es considerar, en este caso, los márgenes que se utilizan, el cual debe ser con margen izquierdo a 3.5 por la cuestión del engargolado y de la cuestión del empastado posteriormente. Márgenes derecho, superior e inferior a 2.5. El tipo de letra es Arial 12, a reserva de los encabezados que es Arial 14 en negritas. Las negritas no son muy usuales. Los enfatizadores más recurrentes del estilo Chicago IMCEDiano son las cursivas y las comillas, eventualmente las negritas. El subrayado en el estilo Chicago IMCEDiano no existe. El interlineado del documento en general es a 1.5 líneas, a reserva de las citas textuales largas. Esas llevan un interlineado sencillo, lo cual les explicaré en un momento más. Propiamente hablar de estilo Chicago es considerar un formato especial de referenciación y de forma y fondo. Específicamente en esta imagen que presento en esta pantalla, ese es como que el estilo general del cómo se ve un trabajo de tesis referenciado específicamente con el estilo Chicago. Pues bien, vamos a considerar que esto ya está bajo los márgenes en letra Arial 12, interlineado 1.5, etcétera. Esta es la forma en que se ve. Esta es la forma en que se ve el texto. Lo que le vamos a llamar, este numerito es lo que le vamos a llamar la referencia de la cita. Y acá en la parte de abajo es la referencia bibliográfica, en la cual estamos considerando el número de referenciación y los datos del libro, que se ha investigado. Se hace referencia por esta línea, hace que separe el texto original de los datos de referenciación. Los datos de referenciación siempre van en la parte de abajo. Y esta es la forma en que se ve. Si se fijan, aquí se utilizan negritas en el caso de los títulos de los libros. Bien, ¿cómo se obtiene esa referenciación? Tú haces tu redacción normal, tú estás escribiendo en tu redacción. Entonces, cuando ya vas a utilizar una cita,
y que requieras ya hacer la referenciación en la parte de abajo utilizando el estilo Chicago, no es necesario que lo hagas desde aquí. A veces pensamos que ponerle aquí estilo Chicago, pensamos que ya con eso salen la forma en el estilo Chicago. Sí sale, pero insisto, hace rato mencioné que se trataba de un estilo Chicago imsediano, entonces es algo más especial que lo que te pueda manejar aquí tu Word. Entonces, aunque diga aquí estilo APA, no te preocupes, nosotros le damos la forma de todos modos a como se requiere, como lo marca el protocolo. Pues bien, para sacar una referencia, tú pones tu cursor, pones el cursor de donde vas a sacar la referencia, donde vas a sacar la cita, e inmediatamente vas a ir a hacer clic al menú referencias. Una vez que estás en el menú referencias, de ahí te pasas a la opción insertar nota al pie. Cuando tú das clic aquí, insertar nota al pie, insisto, debes de tener tu cursor a partir de donde quieres que salga el número de referenciación, para que cuando des insertar nota al pie, entonces ya te pueda salir el numerito, en este caso era el 25, aquí dimos la referenciación, acá está el numerito 25, y ya en automático va a salir en la parte de abajo el espacio donde tú vas a completar los datos del libro. Esos datos tú los vas a completar, yo te voy a decir cómo los vas a completar, pero aquí es donde se va a hacer la redacción de esos datos. Entonces, cuando se haga la referencia 25 o la cita 25, acá se presenta su referencia. Aquí está toda la referencia completa, esa la escribes tú completita. De alguna manera, tú cada vez que vas a insertar una referencia o vas a insertar una cita, tú no te debes de preocupar por el numerito se va haciendo la secuencia él solito se va acomodando. Si tú quitas una secuencia, si borras otra, mueves otra, los numeritos solitos se van ajustando. Bien, entonces esta fue la referencia a la cita 25. Esta es la cita 25 y acá está su referencia. Los datos completos aquí están apareciendo. Bien, consideremos que los datos o la forma de la referencia va a ser siempre en Arial 10 interlineado sencillo, y procura que siempre quede justificado acá a todo lo ancho del documento. Como parte de la forma, el estilo Chicago tiene las siguientes características, específicamente con lo que respecta a las referencias que van en la parte de abajo cuando obtienes una cita, y en la parte de abajo se hace la referenciación. Pues bien, el siguiente orden se va a seguir en todos los casos de manera invariable, siguiendo estrictamente cada uno de los puntos. Si llegara a faltar algo, eventualmente los lectores lo rebotan porque va mal. El orden es el siguiente. Mira, cuando utilizas por primera vez una cita de un libro, cuando citas por primera vez un libro, vas a poner los datos específicamente así en este orden. Primero vas a colocar el apellido en mayúsculas del autor. Primero el apellido en mayúsculas, seguido de una coma. Enseguida viene el segundo apellido del autor, segundo apellido, pero solo la primera letra en mayúsculas y las demás en minúsculas. Posteriormente terminas con el nombre, que también va en la primera letra mayúscula y el resto en letra minúscula. Se pone un punto para separar lo que es el nombre. Enseguida viene el título del libro. Este título sí debe ir en negritas. Ese es el enfatizador que se utiliza para el título del libro únicamente. Cuando ya pusiste el título del libro, vas a separar con un punto. Se va a separar lo del título del libro para que posteriormente siga la edición, el número de edición. En este caso, este libro es la 8ª edición. Entonces se pone el número que corresponda, seguido del símbolo de grado. Posteriormente viene en mayúscula la E y en minúscula la D. Quiere decir ya todo junto, 8ª edición. Aquí quiero aclarar que cuando un libro tiene la primera edición no se coloca en el libro. Si no tiene edición, si la referencia no marca edición, quiere decir que es la primera edición.
Se pone edición a partir de la segunda. Si un libro ya es la segunda edición, entonces a partir de ahí sí se pone el 2, el símbolo de grado y ed. Punto. Eso quiere decir segunda edición. Cuando un libro no traiga, en una tesis, cuando no trae el número de edición, quiere decir que es la primera edición. Pero insisto, cuando es la primera, se omite. Cuando ya pusiste el número de edición, se separa también con un punto. Lo que viene es el país donde fue editado ese libro. Aclaración. Muchos libros solamente traen la ciudad donde fue editado. Entonces la ciudad no cuenta, se debe poner el país al que corresponde esa ciudad, obviamente. Entonces, cuando ya pusiste el nombre del país donde fue editado ese libro, lo vas a acompañar de 2 puntos. Siempre, en todos los casos, 2 puntos. Colocados los 2 puntos, ahora viene el nombre de la editorial. Cuando vas a poner el nombre de la editorial, solamente es el nombre. No es necesario que pongas la palabra editorial. No es necesario. Salvo algunos casos donde la editorial puede llamarse, por ejemplo, Ediciones Noveduc. Ahí sí se pone la palabra ediciones, pero únicamente. La palabra editorial no se coloca. Cuando ya pusiste el nombre de la editorial, siempre en todos los casos vas a poner punto y coma. Una vez que pusiste punto y coma, lo que sigue es el año de edición. Ese año se coloca así con números. Puede ser criterio tuyo que después del año pongas un punto. Si pones punto, lo vas a poner a todas las referencias. Si no le pones punto a una, no le pongas a ninguna. No es criterio, el punto después del año no es criterio. Posteriormente sigue el número de la página de la cual tú citaste. En este caso se citó la página 81, entonces la P.81, con la aclaración que a veces la P sale en mayúsculas. La P, aunque te salga en mayúsculas, debes de bajarla a minúsculas. Este es el formato que se va a seguir para todos los casos, todos los libros, de manera muy estricta y puntual. Cuando tú haces la primera cita en tu trabajo, esta primera cita sí la vas a colocar completa. Cuando un libro ya lo citaste por primera vez y después otra más y otra más, es el uso de locuciones. Eso te lo explico en un ratito más. Bien, esta es la forma en que se colocan las referencias bibliográficas en ese orden, insisto, muy estricto y muy puntual. Si en algo te equivocas o algo no le colocas, ya no es válida la referencia. Tienes que regresarte y colocarle todos los datos, todas las precisiones que requiere esta. En este caso te acabo de presentar cuando usas la primera cita de un libro que trae solamente un autor. Ahora te voy a mostrar cuándo o cómo va la referencia de un libro que se va a usar por primera vez, pero que ahora trae 2 autores. ¿Qué es lo que lleva? Va a llevar el mismo orden que hace rato, va a llevar el apellido en mayúsculas, el primero, seguido de una coma. Posteriormente viene el segundo apellido y luego el nombre del primer autor. Se separa con la conexión y, para que enseguida se coloca ahora los datos del segundo autor. En este caso es Palacios, González Jesús. Entonces ahí están incluidos ya los 2 autores. El resto de datos es lo que ya te había mencionado: título del libro, país, editorial, año, etcétera. Si te fijas, aquí no dice ni segunda edición, ni tercera edición, ni nada. Eso quiere decir que es la primera edición. Este es el caso de los libros, si citas por primera vez un libro que tenga 2 autores. Ahí está, te mencionaba que no tiene lo de la edición. Ahora, ¿qué pasa con los libros que vas a citar por primera vez, pero que tienen más de 2 autores? Aquí es el mismo orden, se va a seguir el mismo orden. En este caso sería el apellido del autor original o del primer autor, su apellido, segundo apellido, el nombre del autor, seguido de y otros. Este es cuando trae más de 2 autores. En este caso este libro trae 3 autores, entonces se omite el nombre de los otros 2 autores y solamente se coloca la palabra y otros. Da a entender que hay más autores, pero por cuestiones de espacio solo se coloca y otros. Enseguida los mismos datos: título en negritas,
edición, país, editorial, año y página. Este es cuando tú vas a referenciar por primera vez un libro que tenga más de 2 autores. Se coloca, insisto, primer autor completo y otros. Y con eso hay para... Ahora vamos con relación a las locuciones. En todas las investigaciones, en todos los informes de investigación, se precisa utilizar locuciones con fines prácticos, con fines de no estar repitiendo a cada rato todos los datos de los libros utilizados. Entonces muchas de las veces ya con usar locuciones ya te ahorras mucho, te ahorras tiempo, te ahorras espacio y demás. Por lo que a continuación presento las locuciones más utilizadas en el estilo Chicago Imsediano. Las locuciones más utilizadas específicamente son el opsit, ibidem e idem. Opsit se utiliza cuando una obra o un autor o un libro ya fue citado por primera vez y que se requiere utilizar una cita diferente posterior, donde hay citas de otro libro intercaladas. Ibidem se utiliza cuando se emplea el mismo libro en secuencias seguidas o en referencias seguidas. Cuando hay estas citas así continuas, se utiliza ibidem, siempre y cuando no haya citas de otro libro de por medio. La locución idem significa idéntico. Eso quiere decir que se va a emplear cuando hay una cita seguida, únicamente con poner la palabra idem ya se refiere a que se está haciendo una cita del mismo libro, mismo autor y misma página. En el caso de ibidem se utiliza cuando es el mismo libro y mismo autor, pero diferente página. Vamos a describir cada una de ellas y con ejemplos. Vamos a iniciar con opsit. Opsit significa ya obra citada y que viene arrastrando un libro que ya fue citado por primera vez, pero que viene con citas intercaladas con otro libro y que se viene utilizando en citas posteriores. Específicamente el opsit, aquí lo encontramos, si ustedes observan cómo se utiliza, es decir, recuerden que un libro cuando se cita por primera vez se ponen todos los datos completos, el título del libro, el autor, título del libro, edición, país, editorial, año, página. En este caso ya fue citado el libro de Cacheiro, ya fue citado en una cita previa, se pusieron los datos de Cacheiro completos, pero en este caso se hace una cita donde hay otras citas anteriores de otro libro, se utiliza el opsit. ¿Qué vamos a colocar? Se coloca nada más el nombre, apellido completo, mayúsculas, seguido del segundo apellido y el nombre. Punto. Seguido de la palabra op.sit.p.100. Esto indica que ya fue citado por primera vez el libro de Cacheiro y se está haciendo una cita posterior en la página 100. Ya no se ponen entonces todos los datos del libro, únicamente se pone el apellido, apellidos, nombre y opsit y la página. Cuando se utiliza opsit de libros donde el autor o el mismo autor tiene diferentes libros en la misma obra, es decir, en tu mismo trabajo has citado a un mismo autor pero en diferentes libros. Cuando se va a utilizar el opsit de autores que tiene diferentes libros o que ha citado diferentes libros de ellos, aparte del apellido, apellidos, nombre, tú vas a incluir el nombre del libro. Por decir algo, el autor Cavero, aquí en esta obra se han citado como 3 libros de Julio Cavero. Entonces, si nada más le ponemos Cavero, Julio y otros, opsit, no se va a saber el opsit de cuál libro es. Entonces, para saber de cuál libro es, como utilizaste más de 2 libros en la misma obra, entonces se pone la palabra, el título del libro. Para saber específicamente el opsit de cuál de los libros es, si no pones el nombre del libro, entonces los lectores nadie se va a dar cuenta de qué libro lo está sacando. Si en tu misma investigación traes 2 o 3 libros,
pues va a ser difícil saber de qué libro es. Entonces por eso es que se le pone el nombre del libro del que está sacando el OPSIT. Y ya con esa aclaración es fácil determinar a cuál libro específicamente corresponde tu cita. Bien, vamos a ejemplificar lo que es el IBDEM. IBDEM quiere decir que se va a utilizar en citas continuas, siempre y cuando sea citas del mismo libro y mismo autor, pero diferente página. Como en este caso, en la cita 5 se utiliza al libro de Hernández, Sampieri y Roberto y otros. Entonces se ha citado por primera vez en la página 53. La siguiente cita, esta, la 6, la cita 6 es del mismo autor y del mismo libro, pero diferente página. Hace rato se utilizó la 53 y seguidito, sin que haya cita de otro libro, seguidito se usa la 88. Eso quiere decir que vamos a colocar la palabra IBDEM. IBDEM quiere decir, insisto, mismo libro, mismo autor, pero diferente página. Se pone la palabra IBDEM.P.88. Si la siguiente cita es del mismo libro, del mismo autor, pero diferente página, se utiliza ahora IBID. Esto viene como en cascada. IBID.P.86. Si la siguiente cita sigue siendo del mismo libro, mismo autor, pero diferente página, ahora se utiliza solo if. Dije, en forma de cascada, hasta if. If.página 200. Si la siguiente cita tendría que ser del mismo libro, ahí sí ya no es válido, se acaba la cascada y lo que te van a decir los lectores es de que si no tienes más libros o qué pasa. Entonces puedes citar un mismo libro seguidas por lo menos 4 veces, seguiditas, siempre y cuando sean diferente página. Aunque lo recomendable es que puedas utilizar unas 2 y después mete una cita de otro libro o así consecuentemente, pero oficialmente puedes hacer esto de la cascadita con el IBDEM, hasta 4 citas seguiditas. Ahí está la aclaración. ¿Por qué se pudo usar IBDEM? Porque aquí primero fue la página 88, después la 86 y se terminó en la 200. Esto se hizo y se pudo porque fueron páginas diferentes. Mismo libro, mismo autor, pero página diferente. Y fueron citas continuas, no hubo citas de otro libro. La locución idem. Idem quiere decir idéntico, es decir, mismo libro, mismo autor, ojo, pero también misma página. Hace rato era página diferente, por eso se utilizaba IBDEM. Aquí es página idéntica, igual. Es decir, si tú citaste por primera vez este libro de Millán y demás, todo esto, ahí está. Lo citaste por primera vez, pero en la siguiente cita, en este caso la 25, tuviste la necesidad de nueva cuenta hacer una referencia al mismo autor, en el mismo nombre, con mismo libro y misma página. Únicamente vas a colocar la palabra idem punto. Idem punto quiere decir idéntico. Quiere decir que idem seguidito del libro son todos estos datos con la misma página en la siguiente cita. Entonces ya no necesitas poner más nada. Únicamente con que pongas la palabra idem punto, listo. Ojo, siempre y cuando sea la cita seguida. Si es seguida la cita, entonces sí es idem. Si hay otro libro de por medio, no puede ser idem. En este caso sería OPSIT. Si metes otro libro de por medio, entonces aunque sea la misma página, ahora sería OPSIT. Pero en este caso es idem porque las citas son seguiditas. Entonces solo colocas la palabra idem punto y asunto terminado. Vamos a ver ahora los tipos de citas. Específicamente el IMCET utiliza principalmente 3 tipos de citas nada más. La cuarta cita ha sido como una mezcolanza de las anteriores y se maneja eventualmente un cuarto tipo de cita. Ahorita te voy a mencionar cuáles son. Los 4 tipos de citas son: la primera es cita larga. La cita larga se usa cuando quieres copiar una idea completa del autor. La cita corta es cuando es una idea muy breve que tú quieres utilizarla tal cual está en el libro y la pones en tu trabajo de investigación.
La tercer cita es la paráfrasis, es cuando a lo mejor tú encuentras algún texto en el libro que a ti te gusta, pero hay algo que a lo mejor le quieres modificar, algo que quieres adaptar, o a lo mejor lo quieres explicar con tus palabras, una forma más asimilable a tu trabajo, pues se utiliza la paráfrasis. Y por último, una cita que no debería ser llamada cita textual, pero eventualmente los lectores y asesores así la denominan. La cita textual es cuando regularmente se hace algún tipo de listado, algún listado que tú quieras hacer mención en tu trabajo de investigación. Vamos a ver en qué consiste en cada una de estos tipos de citas. Bien, vamos a empezar con la cita corta. La cita corta debe llevar menos de 40 palabras. Se debe escribir entre el texto y con el uso de comillas. No se utiliza ningún enfatizador, solamente con que vaya entre comillas ya estás enfatizando esa cita. El numerito de referencia de la comilla, el numerito de referencia se va a poner en la comilla. Cuando terminas tu cita, pones comilla para cerrar y enseguidita ya le vamos a colocar el número de referencia para poner los datos del libro en la parte de abajo, así como te lo expliqué al principio. Bien, un ejemplo de cita corta es este. Vean cómo se hace mención primero, se hace mención al autor, en este caso es su apellido, Fidias, Fidias Arias, se hace mención al autor, se hace mención y donde ya comienza la cita, así como tú la quieres agarrar del libro y traerla aquí a tu trabajo, esto es para hacer mención que sí lo dice realmente con esas mismas palabras un autor. Entonces pones la cita, debe tener menos de 40 palabras y va entre texto, mira, va entre texto, pero con comillas, comilla al principio y comilla al final. Una vez que cerraste comillas, ahí es donde aparece el número de referencia, mira. Entonces los lectores cuando ven entrecomillado y el número de referencia más el apellido del autor, ya con eso sabemos que es una cita corta. Eventualmente se cuentan las palabras, así es de que ten cuidado que sean realmente menos de 40 palabras. La cita larga es más de 41 palabras. Cuando tú quieres agarrar una idea textual del libro, es de 41 palabras o más, pero sin que rebase de 150 palabras. El formato es un párrafo aparte, se pone aparte, no es entre el texto, es aparte, ahorita te digo cómo. Va a llevar Arial 10 en negritas, con interlineado sencillo y una sangría izquierda y una sangría derecha, las dos de 1.5. El número de referencia se pone al final del párrafo. Cuando ya se termina el párrafo, ahí se pone el número de referencia. Vamos a ver el ejemplo. Este es un ejemplo de cita larga. Inicia, fíjate que esa parte es un párrafo aparte, va con estas características, Arial 10, interlineado sencillo y esto. El número de referencia va al final de la cita. Entonces esta es una cita larga que tú quieres darle a conocer a tus lectores de que así lo dice el autor, sin quitar ni agregar nada, tal cual, copias y pones aquí, con este formato. Entonces, en cuanto se ve este formato así, aquí está la sangría izquierda, aquí está la sangría derecha. Al ver esto, ya se considera y ya se sabe que es una cita larga. Va primero el apellido del autor, seguido de 2 puntos. Siempre vas a colocar 2 puntos cuando vas a mandar una cita larga. Vamos a ver la paráfrasis. La paráfrasis es una idea original del autor, pero que quieres darle a lo mejor tu toque especial, tu punto de vista. Entonces tú vas a utilizar una paráfrasis. La paráfrasis es sobre el texto, no tiene un formato especial, no lleva ningún tipo de enfatizador y específicamente el número de referencia se coloca después del apellido del autor, así como te lo voy a mostrar en el ejemplo. Aquí está, mira, cuando tú veas el apellido del autor seguido del numerito de referencia, esto es una paráfrasis. Significa que tú leíste del libro de ese autor y tú agarraste la idea, la asimilaste la idea de ese autor y tú la redactaste a tu manera, obviamente siguiendo la esencia de la idea del libro. Entonces tú lo redactas a tu forma de entender, a la forma que quieres explicárselo tú a tus lectores y entonces ya lo vas a redactar eventualmente con una redacción propia.
Entonces toda la redacción ya es con la esencia del libro, pero es con tu idea. Esto tiene, pues no tiene una extensión como tal, pero una paráfrasis puedes utilizarla en un párrafo, quizá dos párrafos, quizá hasta tres párrafos, siguiendo la misma idea del autor, pero tú la extiendes, tú la complementas, etcétera. Para eso se utiliza la paráfrasis. Y aquí está la forma de referenciación. Se utiliza el numerito estrictamente después del apellido. Se coloca el apellido y el número de referenciación. Quiere decir que ya esa es la forma de identificar una paráfrasis. Y ya su referencia va a ser a como le corresponda. Si es OBSID, si es IBIDEM o si es IDEM. En este caso, el libro se usó por primera vez en la referencia 70. En la 71 es otro libro y como en la 72 es otra vez la de Milton, entonces eventualmente se puso OBSID, que es una obra ya citada y hay una otra obra de otro autor de por medio. Por eso se utilizó aquí en este caso el OBSID. Vamos a ver la cita textual, lo que específicamente es para dar a conocer algún listado, algunas características que te sirvan para tu tema o algún listado en particular, tú lo vas a utilizar en forma de cita textual. Se utiliza con algunas viñetas o con incisos, o si quieres respetar lo que trae el libro original, si trae viñetas, pues le coloca las mismas viñetas o guiones, lo que corresponda. No utiliza ningún enfatizador, no lleva nada para enfatizarlo. Y el número de referencia se coloca en el último tópico. En el último tópico del listado, ahí se coloca el número de referencia. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Estamos hablando de ciertas condiciones, mira, se requieren ciertas condiciones para el ambiente. Entonces, se hace la mención, en este caso del listado. Se coloca el listado haciendo como que la referencia al autor, mira, se hace la referencia al autor y se hace la descripción y posteriormente el listado. En este caso utilizaron puntos. Nota que al final del listado viene el numerito de referencia. Este numerito de referencia tienes que colocar los datos del libro, la página y todo. En este caso se colocaron todos los datos, quiere decir que este fue un libro citado por primera vez. Esta es la cita textual en la cual se utiliza algún tipo de listado específicamente. Entonces, la forma de identificar que es una cita textual de listado es viendo el numerito de referencia al final del último tópico de la lista. Esa es la forma de identificar este tipo de cita. Vamos a terminar esta secuencia con lo que son las fuentes de consulta. Específicamente las fuentes de consulta se refiere a los libros, a las diferentes fuentes que tuviste tú para obtener tu información, para sustentar tu información. Al sustentarla, estamos utilizando un bagaje, ya sea de bibliografía, hemerografía o linkografía. Ahorita te lo voy a explicar. Cuando estás en licenciatura, con que tú hagas una tesina es suficiente. Es una investigación un poco más sencilla. Ahí solamente puedes referenciar en libros. Cuando tú ya estás en maestría o incluso puedes hacer tesis en licenciatura, aunque es un poquito más complejo, pero puedes hacerlo desde licenciatura. Eventualmente las tesis se hacen ya en maestría, en el caso del IMSET. Cuando ya utilizas una tesis, cuando vas a hacer tesis, tus fuentes de consulta ya no son solamente libros, también pueden ser revistas, periódicos, páginas de internet, conferencias u otro tipo de fuente que tú encuentres para sustentar tu trabajo, argumentar tu trabajo con otros teóricos, con otros autores y darle más fuerza, más poder a tu trabajo. Pues bien, esto ha sido en términos generales lo que es el uso del estilo Chicago imsediano, como te lo he venido diciendo. Me pongo a tus órdenes para si tienes alguna duda, alguna aclaración. Ahí te dejo mi número de WhatsApp y con gusto te podemos atender. En este caso te agradezco mucho la atención. Tu servidor Carlos Chávez Rojo. Muchas gracias.